Buenas tardes. Agradezco nuevamente la gentil invitación para conversar con ustedes de manera muy breve sobre el papel que el microbioma humano tiene en algunas de las enfermedades crónico-degenerativas que encontramos en la práctica de nuestra labor como profesionales de la salud. Vamos a comenzar con una mención del modelo actual de atención nutricia, la nutrición de precisión o personalizada, en donde se integra el conocimiento del microbioma que habita sobre y dentro de nuestros cuerpos, así como la relevancia de su composición y funciones para la salud del anfitrión. La nutrición de precisión emergió muy recientemente y tiene una sólida base de evidencia científica que emplea tanto tecnologías analíticas tradicionales y de punta como profesionales apropiadamente capacitados, con conocimientos derivados de otros campos de la ciencia como la genómica, la epigenética, la biología de sistemas, la medicina, el ejercicio físico y el comportamiento, que se suman a las ciencias de la nutrición, los alimentos y la práctica clínica. Esta combinación permite un grado de refinamiento adicional en las intervenciones preventivas y terapéuticas acorde a las necesidades y contexto, tanto de individuos como de grupos específicos de personas. Los abordajes nutricios personalizados diseñados de manera racional determinan los efectos de numerosos parámetros en la respuesta a la alimentación. Por ejemplo, existen varias fuentes de variación intrapersonal valorables en la práctica clínica, como la composición y la función del microbioma, la variabilidad tanto estructural como no estructural del genoma y las características de la persona, que conocemos por los estudios de gabinete y laboratorio, además de sus preferencias y restricciones alimentarias, y una historia clínica bien realizada. Además, las características del patrón de alimentación seguido, como el contenido de nutrimentos, no nutrimentos y antinutrimentos, el horario de las comidas y el comportamiento alimentario que va de la mano con otras facetas del mismo, incluyendo el sueño, el ejercicio y el estrés, deben ser tomados en cuenta en la valoración de nuestros pacientes y clientes, ya que tienen efectos claros en los procesos que favorecen la inflamación, el envejecimiento y el deterioro asociado con multitud de enfermedades, por un lado, pero también afectan nuestro desempeño, tanto en las labores diarias como en las especializadas, como son las académicas o las físico-atléticas. Bueno, pasamos al microbioma. Por mucho tiempo se ha dicho que hay 10 veces más bacterias que células humanas en el cuerpo, lo cual es incorrecto. Como pueden ver aquí, el cuerpo de un hombre de referencia con 25 a 30 años, 170 centímetros de talla y un peso de 70 kilos, contiene 3 por 10 a la 13 células, de las cuales la enorme mayoría está constituida por los eritrocitos. En comparación, el cuerpo humano alberga unas 3.8 por 10 a la 13 bacterias, unos 10 a la 14 virus y otros microorganismos. La barra superior presenta el número de células humanas, mientras la barra inferior presenta la contribución de cada uno de los principales tipos celulares que comprenden la masa corporal celular, sin incluir la masa extracelular que agrega unos 24 kilos adicionales. Pueden ver que la contribución de las bacterias, hacia la derecha, es solamente de unos 200 gramos, lo que significa un 0.3% del peso corporal. Observarán que estamos hablando de bacterias, pues estas constituyen más del 99% de la masa microbiana en el cuerpo humano. Sin embargo, cuando nos referimos al microbioma, debemos considerar a miembros adicionales al bacterioma, como son el arqueoma con las arqueas, el viroma y el fagoma que conforman los virus, el micobioma con levaduras, hongos y mohos, el protozoma con los protozoarios y el helmintoma con los helmintos. Estos microorganismos no se encuentran distribuidos de manera uniforme, sino que tienden a concentrarse en algunos sitios corporales en diferentes densidades, de acuerdo con las características de cada nicho ecológico, con lo que tenemos una mayor abundancia y diversidad en el colon, seguido por la cavidad oral y después en todos los demás microambientes sobre y dentro nuestros cuerpos. El microbioma en la persona adulta toma su tiempo para establecerse, y aquí tienen una idea del proceso de desarrollo de este en uno de los sitios corporales más estudiados, el tracto gastrointestinal, que en el feto es prácticamente estéril antes del nacimiento, después del cual se realiza la primera colonización formal del neonato. Dependiendo de la modalidad de parto, las comunidades iniciales tienden hacia una configuración del tipo dérmico en los casos de cesárea o el tipo vaginal en los nacimientos por dicha ruta.
Durante las primeras semanas de vida extrauterina existe una reducción en la actividad de los receptores tipo TOL, lo que potencialmente permite la formación necesaria de una comunidad bacteriana estable en el colon. A medida que crece el infante y con la introducción de los alimentos sólidos, la diversidad del microbioma se incrementa y la comunidad tiende hacia el estado tipo adulto. Al mismo tiempo, el sistema inmunitario aprende a diferenciar entre las bacterias comensales y las bacterias patogénicas. Y en la vida adolescente y adulta temprana se alcanza una composición comunitaria relativamente estable, aunque esto varía entre los individuos, dominada principalmente por los Filobacteroidetes y Firmicutes. Cabe hacer notar que las diferentes enfermedades están caracterizadas por cambios significativos en el microbioma y a los cambios asociados en la producción de diversos metabolitos, tanto de origen humano como microbiano, en una danza que regula de manera sorprendentemente eficiente la fisiología de lo que conocemos como el holobionte humano microbioma. Los miles de especies microbianas que forman el microbioma están adaptadas a las diversas condiciones que les ofrecen los microambientes corporales. Como ejemplo de ello, podemos ver aquí algunos de los factores que determinan cuáles miembros del bacterioma podrán habitar y propagarse en las regiones del tracto gastrointestinal. Componentes como el nivel de oxígeno y el potencial redox, el pH, el espesor de la capa mucosa, la motilidad y el flujo de secreciones, que dependen del genoma y el epigenoma individuales, así como la presencia de nutrimentos y de compuestos bioactivos, definen que tengamos poblaciones diferentes en las secciones superior e inferior del tracto gastrointestinal, dentro de los varios fila taxonómicos en donde se muestran algunos de los géneros con las mayores abundancias absoluta y relativa en los estudios metagenómicos. Aquí me permito hacer notar que actualmente estamos en un proceso de cambio de todos estos fila bacterianos, por lo que deberemos adoptar los nuevos nombres en los meses y años por venir. Es interesante que estas poblaciones microbianas no son estáticas, sino que se encuentran en un estado de estabilidad dinámica, ajustándose a los estímulos externos, principalmente los patrones de alimentación, y lo hacen bastante rápido, pues si cambiamos de una dieta rica en productos de origen vegetal a una rica en productos animales, el microbioma cambiará su composición en un par de días, favoreciendo aquellos taxones que mejor aprovechan los sustratos. De manera similar, el uso de fármacos, el ejercicio, los contaminantes, el estrés psicológico y muchos otros elementos de la vida diaria van a remodelar nuestro microbioma, y no solamente en el tracto gastrointestinal, sino en múltiples sitios corporales, de manera que una persona tiene un microbioma único, diferente al de todas las demás personas. Una de las consideraciones más importantes para los profesionales de la nutrición con relación al microbioma es si éste se encuentra en un estado de eubiosis que asociamos con la salud o se ha degradado hacia un estado de disbiosis que asociamos con la enfermedad. Las especies microbianas tienen en conjunto un genoma brutalmente grande y diverso, pues en comparación con el genoma humano que incluye unos 22.000 genes, aquí estamos hablando de millones de genes que se complementan, es decir, que muchas especies son intercambiables en términos funcionales, lo que se traduce en la producción de una variedad impresionante de metabolitos que tienen la capacidad de regular la expresión génica de una persona y, por lo tanto, influir en la salud metabólica de ésta. La redundancia funcional del microbioma en eubiosis brinda un resultado metabólico coordinado que favorece el funcionamiento óptimo del sistema inmunitario humano, pero además influye en la salud sistémica gracias a los múltiples ejes funcionales que enlazan al microbioma en un sitio corporal, como el colon, con el cerebro, los riñones, el tracto reproductivo, el tracto respiratorio, etc. En marcado contraste, cuando el microbioma se encuentra en disbiosis, se da un desarreglo de sus funciones, y los metabolitos que produce ya no ayudan a mantener la salud, sino que favorecen las enfermedades como las que estamos viendo en esta sesión académica. El simple hecho de que el microbioma intestinal se encuentre en disbiosis altera la función del epitelio, favorece la translocación de microorganismos a sus componentes, muchos, de hecho, llegando a donde no deben estar, lo que desata una respuesta inmunitaria proinflamatoria que deriva en la alteración metabólica y la pérdida de la homeostasis a múltiples niveles. Bueno, pasemos ahora a ver algunos aspectos específicos del microbioma en las enfermedades crónico-degenerativas.
Esta es solamente una probadita del vasto conocimiento que se ha generado en las últimas 2 décadas, pero confío en que les dará una idea del potencial que poseen estos microorganismos, a los que en ocasiones llamo bichos, para el continuo de salud y enfermedad. Aquí tenemos el impacto del microbioma colónico en el desarrollo y la progresión de la obesidad. En los tejidos locales, el microbioma asociado a la obesidad posee una mayor capacidad para obtener energía a partir de los componentes de los alimentos y las bebidas, estimular la reprogramación génica en el colon, cambiar las hormonas polipeptídicas y otras moléculas bioactivas liberadas por las células enteroendocrinas, disminuir la función barrera y alterar la homeostasis intestinal. Casi nada. Debo hacer énfasis en que el hecho de que la fermentación de las fibras indigeribles incrementa la obtención de energía a partir de la alimentación y facilita su absorción, contrasta con los efectos benéficos atribuidos a la fibra y los ácidos grasos de cadena corta en el manejo de la composición corporal. Por lo tanto, hay quien pone en duda que la incorrectamente llamado microbioma obeso obtenga suficiente energía adicional, que se ha calculado en alrededor de un 6 a 10% adicional del contenido energético digerible y absorbible para tener relevancia en la patogénesis de la obesidad. El porcentaje no es despreciable, pero por un lado, la mayor parte se emplea por los colonocitos, y por otro lado, si la ingesta de alimentos y bebidas es la adecuada a la persona, la absorción adicional derivada del metabolismo microbiano contribuirá a la saciación y la saciedad, lo que debe favorecer una regulación de la ingesta. El microbioma disbiótico puede incrementar la inflamación intestinal, la permeabilidad intestinal y la inflamación sistémica mediante un aumento en la producción del factor de necrosis tumoral alfa y en la interleucina 1 beta por los macrófagos peritoneales. Se ha sugerido que Akkermansia mucinífila y el género Bifidobacterium reducen la inflamación al proteger la integridad del intestino, mientras que los géneros Oxalibacter y Flavonifractor incrementan la inflamación, aunque los mecanismos no se han confirmado. Adicionalmente, el microbioma se comunica con los tejidos sistémicos del anfitrión, incluyendo el tejido adiposo, el hígado y el cerebro. Dentro del eje microbioma-tejido adiposo, los bichos participan en la regulación de la adipogénesis a través de distintos mecanismos. Los lipopolisacáridos detonan una respuesta inmunitaria junto con la inflamación y la infiltración de células inmunitarias. Los ácidos grasos de cadena corta también participan en la acumulación de lípidos mediada por la insulina en los adipocitos vía la activación de sus receptores, lo que inhibe la lipólisis y favorece la diferenciación de este tipo celular. En el eje intestino-hígado, la presencia de un microbioma disbiótico deriva en incrementos significativos en la permeabilidad intestinal, lo que favorece el paso de lipopolisacáridos, etanol e incluso microorganismos y sus componentes nucleares, lo que en el hígado causa inflamación al estimular las células inmunitarias. Ciertos metabolitos, dentro de los cuales se distingue la trimetilamina, juegan un papel en la fisiopatología de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Finalmente, en el eje microbioma intestino-cerebro, tenemos los neurotransmisores y hormonas intestinales sintetizados o estimulados por el microbioma disbiótico que alteran el metabolismo y el comportamiento del anfitrión, inhibiendo la saciedad y promoviendo la ingesta de alimentos. Tal como sucede en muchas otras condiciones, las firmas microbianas en las enfermedades metabólicas son bastante vagas y limitadas, debido en parte a la naturaleza específica individual del microbioma en cada uno de nosotros. En la desnutrición humana, el panorama no es diferente. Las interacciones funcionales del microbioma con el anfitrión son tan complejas como la diversidad del ecosistema, pero se han podido identificar algunos mediadores de origen microbiano, como los metabolitos o los patrones moleculares asociados a microbio. Aunque este conocimiento sea limitado, se incrementa continuamente y nos da una mejor idea de los diversos papeles que el microbioma juega en la salud metabólica mediante interacciones como las que vemos aquí a manera de ejemplo, que contribuyen a la regulación del metabolismo humano tanto en órganos como en sistemas. El microbioma puede interactuar con el sistema nervioso central y así regular tanto la ingesta de alimentos como la homeostasis en múltiples sistemas corporales. Al actuar sobre el sistema endocrino, puede influir en el crecimiento. Los múltiples metabolitos microbianos influyen en el metabolismo hepático.
y a su vez los metabolitos generados en el hígado afectan y son afectados por las comunidades microbianas, tanto gastrointestinales como en otros sitios corporales. Adicionalmente, el microbioma es un regulador importante del sistema inmunitario, tanto local como sistémico, lo que también tiene un papel en las enfermedades metabólicas que, en conjunto con las interacciones con el tejido adiposo, tanto blanco como marrón y beige, influye en el almacenamiento y el gasto energético. Por lo tanto, la interacción microbioma epitelio intestinal y más allá regula las funciones inmunitarias, endocrinas y metabólicas a múltiples niveles, por lo que es sencillo imaginar que las alteraciones observadas tanto en el microbioma como en el anfitrión con desnutrición proteico-energética van a tener consecuencias tanto inmediatas como de plazo mediano y largo, en ocasiones de naturaleza irreversible, dependiendo en buena parte del contexto y las características particulares de la persona. Bueno, continuando con nuestro tema, veamos el papel del microbioma en la fisiopatología de las diabetes mellitus tipo 2. Los patrones de alimentación ricos en lípidos pueden cambiar el ecosistema intestinal y promover la endotoxemia metabólica, caracterizada por un incremento de hasta un 300% en los lipopolisacáridos en circulación, lo que resulta en una inflamación sistémica de bajo grado y resistencia a la insulina. Los lipopolisacáridos activan múltiples receptores que activan la respuesta inmunitaria, que dispara a su vez una respuesta inflamatoria a través de la liberación de moléculas proinflamatorias, lo que luego de una cascada de señales resulta en la resistencia a la insulina. El incremento resultante en la concentración de glucosa en circulación reduce la integridad de las proteínas que conforman las uniones estrechas, lo que debilita estructuralmente la función barrera en la mucosa intestinal, incrementa la permeabilidad y la translocación de microorganismos y sus componentes, agravando la inflamación a nivel sistémico. La disbiosis se traduce en una disminución en la abundancia relativa de las especies productoras de ácidos grasos de cadena corta. Y cuando esto sucede, se pierden muchos de los efectos benéficos que estas moléculas ejercen a través de la activación de múltiples receptores y se traduce en una disminución en la sensibilidad a la insulina, un incremento en el apetito y menor secreción de insulina. Adicionalmente, la disbiosis se traduce en una disminución en la desconjugación de los ácidos biliares primarios en secundarios, lo que se va a mostrar como afectaciones tanto a nivel hepático como pancreático, que derivan también en una menor síntesis y secreción de insulina. Y ya que menciono el hígado, la síntesis hepática del óxido de trimetilamina a partir de la trimetilamina de origen microbiano que aparece otra vez aquí, se asocia con un incremento en las enfermedades cardiovasculares y una mayor incidencia de diabetes tipo 2, por lo que la reducción dietética, tanto de colina como de L-carnitina, dos de las principales fuentes de trimetilamina en el colon, se asocia con una mejora en la sensibilidad a la insulina. Los microorganismos intestinales son una fuente de aminoácidos de cadena ramificada, tanto por la biosíntesis de novo como por la modificación de los aminoácidos dietarios, y un incremento en su concentración se ha asociado con la resistencia a la insulina. Por un lado, la resistencia a la insulina puede causar una menor supresión de la proteólisis. Además, la obesidad y el estado proinflamatorio se asocian a reducciones en el catabolismo de estos aminoácidos en los tejidos periféricos. Por su parte, los aminoácidos de cadena ramificada pueden afectar la secreción de la insulina, el glucagón, el péptido tipo glucagón y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, lo que nuevamente disminuye la sensibilidad a la insulina. Finalmente, las alteraciones en el sistema endocannabinoide se han asociado recientemente con la permeabilidad intestinal, el metabolismo de la glucosa y la homeostasis energética, y parece ser que varios metabolitos de origen microbiano y tisular en el colon son capaces de activar los receptores cannabinoides 1 y 2. En particular, el receptor cannabinoide 1 se asocia a la permeabilidad de la mucosa epitelial, por lo que su inhibición puede mejorar la función barrera, mientras que la estimulación del receptor cannabinoide 2 mejora la sensibilidad a la insulina. Interesante, ¿verdad? Las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de morbilidad y mortalidad en el mundo. Y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica se manifiesta como una isquemia crónica en los órganos afectados,
o como síntomas agudos en el caso de infarto al miocardio o infarto isquémico, como una consecuencia de la desestabilización de la placa de ateroma o la formación de trombos. El microbioma puede afectar a la aterosclerosis por 3 rutas diferentes, como vemos aquí. En primer lugar, las infecciones bacterianas activan el sistema inmunitario causando una respuesta inflamatoria dañina. Tanto las infecciones en la placa aterosclerótica como las infecciones distales pueden derivar en una respuesta proaterogénica. Las infecciones estimulan el incremento en las citocinas y quimiosinas proinflamatorias. La respuesta proinflamatoria, independientemente del sitio de la infección, puede afectar la progresión de la aterosclerosis y potencialmente también la vulnerabilidad de la placa. En segundo lugar, el microbioma puede influir a la aterosclerosis a través del metabolismo alterado del colesterol, modificando los niveles tanto de triacilgliceroles como colesterol séricos. Y los taxones bacterianos en la cavidad oral y el intestino se correlacionan con el colesterol en suero. Las bacterias colónicas también son importantes en la metabolización de los ácidos biliares, los cuales funcionan como moléculas señalizadoras a través del receptor farnesoide X, cuya activación induce la conversión de trimetilamina en óxido de trimetilamina. La tercera ruta mediante la cual el microbioma puede influir en la aterosclerosis comprende los componentes específicos de la dieta y los metabolitos microbianos que llevan a la producción de moléculas endógenas, tanto benéficas como dañinas. Estas rutas podrían contribuir al desarrollo de las placas de ateroma y también aumentar la severidad de la enfermedad, causando rupturas de la placa y trombosis. Los efectos de la fibra dietética y la formación microbiana de ácidos grasos de cadena corta no son del todo claros, pero podrían involucrar una reducción general en la inflamación sistémica. El microbioma ha demostrado ser de gran utilidad en la detección temprana de las enfermedades crónicas. Aquí tienen un buen ejemplo. Las enfermedades inflamatorias del intestino, como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y la pouchitis o reservoritis, son desórdenes caracterizados patológicamente por inflamación intestinal y lesión epitelial, con importantes diferencias entre ellas en patología, histología, sintomatología gastrointestinal, manifestaciones inflamatorias extraintestinales y complicaciones. Los factores genéticos y ambientales inducen el deterioro de la función barrera en la mucosa intestinal. Los detonantes iniciales pueden involucrar infecciones en algunos pacientes. La función barrera alterada induce subsecuentemente la translocación de bacterias comensales y productos microbianos desde el lumen intestinal hacia la pared intestinal, lo que deriva en la activación de las células inmunitarias y la producción de citocinas. Si la inflamación mucosa aguda no puede resolverse por los mecanismos antiinflamatorios y la supresión de respuestas proinflamatorias, se desarrolla la inflamación intestinal crónica. A su vez, esta inflamación crónica puede causar complicaciones de la enfermedad, así como la destrucción tisular, regidos por las respuestas de la mucosa a las citocinas. Un estudio italiano recientemente publicado nos permite apreciar las diferencias en el microbioma fecal de varias enfermedades inflamatorias, cuyo resumen gráfico pueden apreciar en esta imagen. La patología gastrointestinal representa un espectro continuo de enfermedades, en donde las enfermedades inflamatorias del intestino representan un extremo y los pacientes sanos de control representan el otro, mostrados aquí de derecha a izquierda en las columnas. Cada desorden tiene su firma microbiana definida, lo que produce una clara diferenciación de las otras y que ha permitido sugerir fuertemente que estas firmas microbianas pueden ser útiles en el proceso de valoración, incluso en etapas muy tempranas, así como en el seguimiento de estos pacientes. La desregulación del microbioma humano se ha observado en la enfermedad renal crónica y en otras nefropatías, como pueden apreciar aquí. Y se cree que este desequilibrio puede deberse a la disponibilidad intestinal de toxinas urémicas, la acidosis metabólica, el edema de la pared intestinal, el tránsito colónico lento, las disminuciones en la capacidad digestiva, las terapias farmacológicas y las restricciones dietéticas. Como resultado de la disbiosis asociada a la enfermedad renal crónica, hay una disminución de la familia Bifidobacteriaceae, especialmente en el género Bifidobacterium, así como en las familias Lactobacillacea, Bacteroideaceae y Prevotellacea. En contraparte, hay un incremento en los niveles intestinales de la familia Enterobacteriaceae
especialmente los géneros Escherichia, Enterobacter y Klebsiella. Hay que destacar que las especies que muestran una expansión en la enfermedad renal crónica son generalmente capaces de inducir inflamación, tanto local como sistémica, de manera directa e indirecta. Por ejemplo, Proteobacteria. El filo gram negativo que contiene tanto Enterobacteraceae como Proteobacteraceae puede inducir respuestas inflamatorias al comprometer la función de la barrera mucosa intestinal mediante un incremento en la permeabilidad de la mucosidad, además de incrementar la relación de linfocitos Th17 contra linfocitos T reguladores y al permitir la translocación de lipopolisacáridos y otros componentes bacterianos intestinales a la circulación sistémica. Además, las especies microbianas que se incrementan con la enfermedad renal crónica producen sustancias proinflamatorias, incluyendo paraquercilsulfato, indoxilsulfato y óxido de trimetilamina, así como los ácidos biliares, ácido desoxicólico y ácido litocólico. Al mismo tiempo, la acetilcolina, que es un neurotransmisor antiinflamatorio con propiedades protectoras renales, está degradada. El cuerpo humano cuenta con múltiples rutas para mantener interacciones bidireccionales, tanto intensas como extensas, entre el microbioma intestinal y el sistema nervioso central. Esta red de comunicación involucra al sistema inmunitario a través de rutas directas e indirectas, incluyendo el sistema endocrino con el eje hipotalámico pituitario adrenal, el sistema inmunitario con quimiosinas y citocinas, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. La evidencia clínica actual asocia al eje microbioma intestino-cerebro con varias enfermedades, incluyendo la obesidad, la enfermedad cardiovascular, la esclerosis múltiple, las enfermedades de Parkinson y Alzheimer, los desórdenes de espectro autista, la depresión y la ansiedad, la enfermedad de Asperger y el desorden de déficit de atención e hiperactividad, entre otras. El microbioma colónico puede influir directamente en la morfología cerebral, según se ha demostrado en estudios con modelos animales, en particular en el desarrollo de las dendritas neuronales dentro del hipocampo y la amígdala. Adicionalmente, el microbioma contribuye al mantenimiento de la permeabilidad en la barrera hematoencefálica y a la homeostasis de la microglía. Además, estudios en murinos también han mostrado que el microbioma tiene un impacto en la neurofisiología, regulando la potenciación sináptica de las neuronas, contribuyendo así a la plasticidad sináptica y la memoria, entre otros efectos. Estos impactos en la función neural deben influir en varios comportamientos del anfitrión, como son el comportamiento social, la función motora, el dolor, la ansiedad, el manejo del estrés, el aprendizaje y la memoria, o la regulación del ritmo cardíaco, el apetito y la alimentación. Sin duda, muy importante. Es un hecho que el patrón de alimentación es uno de los factores más importantes en el mantenimiento de un microbioma en eubiosis, tanto en composición como en función. Y las alteraciones en la alimentación a lo largo de la vida se han asociado de manera clara con una conformación microbiana colónica que contribuye al desarrollo de varios cánceres, dentro de los que se distingue la evidencia en el cáncer colorectal. El exceso de carnes rojas, la falta de fibra dietaria y los patrones de alimentación altos en lípidos, particularmente en las personas con obesidad crónica, se asocian con un microbioma disbiótico, inflamación e hiperpermeabilidad en las personas con cánceres y adenomas en el área colorectal. Aquí se destacan cambios como mayor abundancia de algunas especies de Clostridium, Fusobacterium, Porphyromonas, Parvimonas, Peptostreptococcus bacteroides y algunos otros géneros, acompañados de menor abundancia de bacterias productoras de butirato, además de los géneros Lactobacillus y similares, Bifidobacterium y algunos más que consideramos benéficos. Como se muestra a la derecha, los metabolitos microbianos actúan como moléculas señalizadoras que tienen el potencial de modular las características de los cánceres a través de mecanismos diversos. Así, por ejemplo, Fusobacterium nucleatum, Escherichia coli genotóxica, Bacteroides fragilis enterotoxigénica, Enterococcus fecalis, algunas especies de alistipes y otros taxones promueven la supervivencia de los tumores, mientras que Bifidobacterium, los géneros productores de butirato, Bacteroides tetaiota omicron y más la inhiben. Es precisamente por ello que debemos mantener la eubiosis del microbioma,
pues una mayor actividad metabólica protectora solamente es posible si contamos con la riqueza y cantidad apropiadas de microorganismos asociados con la salud. Esto aplica para todas las enfermedades de las que hemos conversado en estos minutos. Los estudios experimentales y clínicos alrededor del microbioma, realizados en las últimas décadas, han permitido diseñar intervenciones que promuevan la salud y combatan las enfermedades. Estos abordajes incluyen la modulación del microbioma o el impacto directo en el anfitrión a través de la alimentación, ya sea empleando prebióticos o mediante la nutrición de precisión personalizada o individualizada. Las estrategias para afectar el microbioma o directamente al anfitrión a través de la suplementación con bacterias y otros organismos vivos, o la exclusión de estos, incluyen el trasplante de microbioma intestinal o fecal, los tratamientos con probióticos tradicionales o con los denominados probióticos de nueva generación, hechos a la medida, así como la eliminación dirigida de miembros particulares del microbioma, ya sea mediante antibióticos superespecíficos o la terapia con fagos. Adicionalmente, el anfitrión y potencialmente su microbioma pueden ser modulados gracias a la administración, reducción o bloqueo de los metabolitos de origen microbiano a través de tratamientos con posbióticos o aquellos destinados a metabolizarlos o eliminarlos, o mediante la manipulación de la función barrera en los intestinos y en otros sitios corporales. Todas estas modalidades, cuyas características les confieren ventajas y también tienen algunas limitaciones, deben ahora ser consideradas por los profesionales de la nutrición para que utilizadas solas o en combinación contribuyan al mantenimiento o restablecimiento del holobionte anfitrión microbioma con miras a contribuir a los abordajes preventivos y terapéuticos que disminuyan tanto la incidencia como la prevalencia de las enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, no hay tiempo para más, por lo que confío en que esta breve presentación les ofreciera una idea de la importancia de considerar al microbioma en la prevención y el manejo de estas condiciones. Agradezco enormemente su atención y quedo a sus órdenes para alguna pregunta o comentario.